Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este webinar sobre técnicas y herramientas para la identificación de riesgos en proyectos de hoy, 9 de junio de 2020. Mi nombre es Víctor Astor Iglesias, soy ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y tengo la certificación PMP de Dirección de Proyectos del Project Management Institute. Llevo más de 10 años trabajando en la gestión de proyectos de energía en distintas multinacionales, en proyectos en distintos países, y soy también profesor de ALDE Business School en la parte de gestión de riesgos. Lo que, lo que vamos a ver hoy está basado evidentemente en la normativa existente en gestión de riesgos, tanto la UNE española como la ISO, en la que se basa el PMBOK del Project Management Institute, que conocerán, otras normativas de otras asociaciones de gestión de proyectos, gestión de riesgos, como la IPM del Reino Unido, y bueno, algunos libros de referencia de aplicación práctica de la gestión de riesgos, como puede ser el que ven arriba a la derecha en la pantalla de David Hilson y Peter Simon sobre Practical Project Risk Management. No obstante, aunque todo está basado en la teoría descrita en todos estos libros, la idea es presentarlo de manera práctica. ¿Vale? Sin complejidad teórica, yo creo que la gestión de riesgos tiene un problema de comunicación. No conseguimos transmitir de manera clara lo que queremos hacer y creo que es importante acercarlo a todo el mundo, a todas las partes involucradas en un proyecto, y por eso creo que es importante afrontarlo de una manera práctica. Antes de entrar en la identificación de riesgos, creo que merece la pena entrar a parar un momento a ver qué son los riesgos. Bien, los riesgos, a un riesgo de redundar, diremos que es un evento incierto que de ocurrir, pues tendría un impacto positivo o negativo sobre uno o más objetivos. Bien, esta frase, esta pequeña descripción, esta breve descripción, tiene 3 puntos muy importantes. El primero es la palabra incierto, ¿vale? Implica que puede ocurrir o puede no ocurrir, no lo sabemos. Es decir, una probabilidad de ocurrencia. Es la primera característica fundamental de un riesgo. La segunda es lo que dice impacto, ¿vale? Un riesgo es algo que impacta. Puede hacerlo de manera positiva, lo que se llama oportunidad, o de manera negativa, lo que se llama amenaza. Esa segunda característica tiene un impacto. Y la tercera es que tiene que ser sobre los objetivos del proyecto, sobre uno o más objetivos del proyecto. Y esa es la tercera característica de un riesgo, es fundamental realmente en todo momento. Es decir, otra manera de decirlo es que los riesgos son incertidumbre que impacta, ¿vale? Perdón, incertidumbre que nos importa sobre los objetivos del proyecto. Si mi proyecto solo tiene como objetivo cumplir el plazo, independientemente de su coste, a mí no me importa que haya un riesgo de incurrir en mayor o menor coste, no me importa, porque solo me importa el coste, el plazo, perdón. Por lo tanto, es incertidumbre que importa, ¿vale? Tiene que ser un evento incierto, puede ocurrir o no, que tenga un impacto positivo o negativo sobre objetivos del proyecto. Es importante no confundir riesgo con problema. Vamos también brevemente a comentar que la ocurrencia de un riesgo es potencial, es decir, puede ocurrir o no, mientras que un problema ya ha ocurrido, es una ocurrencia real. Bien, el impacto del riesgo puede ser positivo o negativo, como hemos visto antes, mientras que un problema es negativo. Por definición, un problema es un impacto negativo. Y la gestionabilidad de ambos, que es lo que nos importa, es muy distinta. El riesgo, como no ha ocurrido todavía, tenemos la capacidad de afectar a su probabilidad, mientras que el problema solo podemos impactar en el impacto, solo podemos influir en el impacto. El ejemplo típico de riesgo es el riesgo de incendio, el problema típico es el incendio en sí. Como se pueden imaginar, un incendio ya no se puede evitar, ha ocurrido. Es un problema real. Solo podemos gestionar el impacto, pues, trayendo más extintores, camiones de bomberos, etcétera. Mientras que un riesgo de incendio, aparte de gestionar el impacto mediante sistemas de contra incendios, o igual que se haría problemas con más extintores, sistemas contra incendios activos, pasivos, etcétera, podríamos influir en la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, utilizando materiales más ignífugos, instalando detectores de humo, etcétera. Bien, todo esto, ¿por qué lo digo? Algo tan evidente. Pues porque conviene ser consciente de que cuanto mejor se gestionen los riesgos hoy, menor será el impacto de los problemas mañana. ¿Vale? Volveremos a esto en breve.
Una vez que hemos visto qué es un riesgo, qué influencia un problema, vamos a ver qué hacemos con los riesgos. ¿Vale? Esta cita es una cita que me gusta mucho de Sir Michael Latham, en la que dice que no hay proyectos de construcción que estén libres de riesgo. ¿Vale? Y esto evidentemente puede aplicar a cualquier otro tipo de proyecto, no hay proyectos libres de riesgo. Los riesgos pueden ser gestionados, minimizados, compartidos, transferidos o aceptados. Lo que no pueden ser es ignorados. ¿Vale? Esto es fundamental. Hay muchas alternativas para gestionar los riesgos, lo que no podemos es ignorarlos. Incluso aceptarlos, incluso no hacer nada, tiene que ser de manera activa, ser conscientes de que no estamos haciendo nada porque es la mejor opción. Esperemos que sea pocas veces, pero incluso la aceptación de riesgo tiene que ser una aceptación activa, no pasiva. Bien, tras esta breve introducción a qué son los riesgos y qué podemos hacer con ellos, se podría pensar que podemos ir directamente a la identificación, pero si conocéis bien la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, el modelo del PMP y bueno, la ISO, que se basa en conceptos similares, lo primero que hay que hacer es planificar. Cualquier fase de un proyecto hay que planificarla antes de ejecutarla. Y aquí uso esta cita de Eisenhower que también me gusta mucho, es sobre los planes, ¿vale? Los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. Eisenhower, como sabréis, fue presidente de Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial fue comandante de los aliados. ¿Vale? Y esta cita, que al principio puede parecer contradictoria, ¿no? Si los planos no valen para nada, ¿por qué nos vamos a molestar en planificar? Bien. Realmente lo que viene a decir es que es cierto que seguir al pie un plan original en circunstancias cambiantes a menudo no es una buena idea. Hay que adaptar el plan a las circunstancias. La cuestión es que la existencia de varios planes de backup, planes alternativos, o el haber desarrollado planes alternativos nos permite poder afrontar problemas reales al momento. Es decir, los riesgos que finalmente se materialicen serán unos o serán otros. Pueden ser los que hemos previsto, pueden ser otros completamente nuevos que jamás imaginamos. Pero al haber preparado planes de acción para los riesgos que previmos, nos permitirá tomar decisiones rápidas bajo incertidumbre, ¿vale? Sin la necesidad de estudiar detenidamente todo desde el principio. Es decir, nos da mucha agilidad en la toma de decisiones y flexibilidad en los momentos más críticos del proyecto. Es uno de los mayores valores añadidos de la gestión de riesgos y no es directamente la gestión de riesgos en sí, sino que facilita mucho la toma de decisiones y el análisis del proyecto. Entonces, para planificar, lo primero que hay que hacer es un plan de gestión de riesgos. ¿Vale? Aquí es donde incluiremos los objetivos del proyecto, incluiremos la metodología que queremos seguir en la gestión de riesgos y evidentemente ahí dentro explicaremos cómo queremos hacer la identificación de riesgos, igual que explicaremos cómo vamos a valorar, cómo vamos a analizar, priorizar, qué acciones, cómo determinaremos qué acciones tomaremos, etcétera. E igualmente definiremos qué técnicas y herramientas utilizaremos. ¿Vale? Esto es un resumen, tres puntos muy breves de lo que tiene que tener un plan de gestión de riesgos. Evidentemente, habrá que hablar también del alcance, el plan de gestión de riesgos, las responsabilidades de los distintos miembros del equipo, pero conceptualmente hay que tener estas tres ideas en la cabeza. Objetivos del proyecto, metodología de la gestión de riesgos y técnicas y herramientas. Si vamos a lo primero, a los objetivos, tenemos los objetivos de identificación de riesgos. ¿Vale? Evidentemente, cuando identificamos riesgos, lo que queremos es detectar aquellos riesgos que pueden impactar en los objetivos del proyecto. Bien, esa es eso es la meta de la identificación de riesgos, mientras que el objetivo en sí de la gestión de riesgos es maximizar la rentabilidad del proyecto. ¿Vale? Vamos a ser prácticos, no vamos a ser teóricos. El objetivo es maximizar la rentabilidad del proyecto. ¿Cómo? Pues aumentando la probabilidad de que acabemos el proyecto en coste y en plazo. Bien, es decir, nosotros identificamos riesgos para controlarlos, gestionarlos y que nos permitan maximizar la posibilidad de completar el proyecto en coste y plazo, evitar retrasos, evitar sobrecostes y aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir. Bien,
cómo pasamos de los objetivos de identificación de riesgos, es decir, cómo pasamos de la identificación de riesgos a maximizar la rentabilidad del proyecto. ¿Cómo pasamos de identificar riesgos a cumplir con los objetivos del proyecto? Pues se pasa mediante las acciones, ¿vale? Las acciones son la base de la gestión de riesgos. Si no tomamos acciones, no estamos influyendo sobre los riesgos y podremos decir que analizamos riesgos, podremos decir que controlamos riesgos, podremos decir que estudiamos riesgos, pero no podremos decir que gestionamos riesgos porque no estamos gestionando. Si no tomamos acciones, no estamos influyendo sobre los riesgos. Bien, estas son otras ideas que mantendremos a lo largo de toda la presentación, porque dentro de identificación veremos cómo tratamos las acciones. Vistos los objetivos, vamos a ver la metodología. La metodología es muy sencilla, consta de 6 pasos. El primero, si empezamos en el círculo que vemos en pantalla, empezamos por la identificación de riesgos. Arriba del todo, proponemos acciones frente a esos riesgos, valoramos los riesgos en porcentaje de ocurrencia, probabilidad de ocurrencia, impacto en coste, impacto en plazo. Tenemos una sesión de puesta en común donde compartimos información, puntos de vista de todos los miembros del equipo para afinar ese registro de riesgos y acciones. Después analizamos, priorizamos y reportamos, es decir, decidimos cuáles son los principales riesgos y cuáles son las principales acciones que pueden ayudarnos a optimizar el proyecto y tomamos esas acciones. Bien, para volver a empezar, este es un proyecto, un proceso continuo. Bien, esta metodología, como vemos, es proactiva, ¿vale? A la hora de identificar riesgos y tomar acciones. No esperamos a que los riesgos vengan a nosotros, sino que los identificamos y no nos conformamos con ver los riesgos e identificarlos, sino que influimos sobre ellos. Hay resaltadas dos partes de la frase de la derecha, unas tomar acciones y otras riesgos identificados. Las acciones, como hemos visto antes, es lo que realmente hace que gestionamos proyectos, lo que realmente influye en el resultado del proyecto. Pero para tomar acciones hay que saber qué riesgos existen, sobre qué riesgos estamos actuando, ¿vale? Por eso la identificación de riesgos no es un proceso más, no es un proceso, no es una fase que pueda pasarse rápidamente o que pueda tomarse una plantilla de otro proyecto y aplicarla tal cual al proyecto en cuestión. No, es una fase muy importante, una fase crítica a la que hay que dedicarle la importancia que tiene. Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo para hacerlo bien. Bien, no es difícil, pero es importante, ¿vale? No es un paso rápido ni es un paso más. Y para eso hay que tener en cuenta también esta gráfica que muestro, que es del PMBOK, del Project Management Institute. Es sobre la incertidumbre y el coste de los cambios en la vida de un proyecto. Podemos ver en el eje horizontal la evolución del proyecto en tiempo. En el eje vertical podemos ver el coste de los cambios y el grado de riesgo e incertidumbre que hay a lo largo del proyecto. Podemos ver que según avanza el proyecto, es decir, de izquierda a derecha, cómo va desapareciendo la incertidumbre, se va reduciendo, mientras que aumentan los costes de hacer cambios. ¿Esto por qué es? Pues al principio de un proyecto no ha sucedido nada, está todo por hacer, por lo tanto, mucha incertidumbre. La incertidumbre es mayor. Según vamos avanzando en el proyecto, todo acaba ocurriendo para bien o para mal y la incertidumbre se reduce hasta al acabar el proyecto, que no hay incertidumbre porque se ha finalizado. ¿Vale? Ya se ha hecho todo. Se habrá hecho antes o después, a un coste mayor o menor, habrá materializado unos riesgos u otros, pero ya ha ocurrido, desaparece la incertidumbre, mientras que el coste de los cambios sube a lo largo del proyecto. Porque al principio no se ha hecho nada, entonces introducir cualquier coste, cualquier cambio es muy barato. Mientras que al final del proyecto, con el proyecto prácticamente ejecutado en su totalidad, cualquier cambio implica modificar muchísimas cosas y puede tener un impacto alto en los costes. Es decir, esta gráfica lo que dice es que la gestionabilidad de los riesgos se reduce enormemente a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, hay menos cosas que podemos hacer para influir y esas cosas cuestan más. Esas cosas cuestan más. ¿Vale? Al principio hay mucho margen de maniobra a bajo coste. Al final hay muy poco margen de maniobra a un coste muy alto. ¿Qué conclusión sacamos? Hay que actuar pronto, hay que tomar medidas pronto, ¿vale? Mientras todavía sale barato. ¿Y cómo o qué necesitamos para tomar medidas pronto? Pues lo que necesitamos es identificar pronto y actuar pronto. Identificar pronto y actuar pronto sobre los riesgos.
Bien, como comentaba, insisto otra vez, a lo largo de la vida del proyecto, de izquierda a derecha, va desapareciendo la incertidumbre y va subiendo el coste de los cambios. Al principio hay mucho margen de maniobra, a bajo coste, al final hay muy poco margen de maniobra, a un coste muy alto. Hay que identificar riesgos prontos, sobre todo para tomar acciones pronto. Bien, como veíamos al principio, cuanto más reduzcamos los riesgos de hoy, menores serán los problemas de mañana. Bien, visto los objetivos y vista la metodología, entendido también el concepto de identificar pronto, para actuar pronto, identificar pronto implica incluso en fase de oferta. No nos olvidemos, no esperemos a firmar un contrato para analizar los riesgos, no esperemos a tener que implantar un proyecto para identificar riesgos, sino hagámoslo en la fase de oferta, en la fase de estudio del proyecto. Porque puede ser que no merezca la pena desarrollar el proyecto si no es bajo ciertas condiciones. Visto esto, vamos a pasar a lo propiamente función de objetivo de este webinar, que son las técnicas y herramientas. Vamos a ver solo las cuatro que vemos en pantalla, más el último, que es limpiar el registro de riesgos. ¿Qué cuatro son? Son muy famosas, son muy conocidas, no obstante son muy importantes, son fundamentales y por eso queremos dedicarle este tiempo. La primera es la tormenta de ideas o brainstorming en inglés. La segunda es el análisis de hipótesis y restricciones. Yo pienso que quizás sea la menos conocida de las que vamos a ver. Tercera son los checklists. Cuarto son reuniones de puesta en común de riesgos. Y la última, como decía, es limpiar el registro de riesgos una vez que tenemos las conclusiones o los resultados de las cuatro anteriores. Empezando por la tormenta de ideas, es fundamental involucrar a todo el equipo de proyecto, ¿vale? Evidentemente es una tormenta de ideas y para eso hace falta que mucha gente contribuya con sus ideas. Es importante que no se critiquen las ideas para que lluevan constantemente y sin restricciones. Bien, no se pueden criticar. Evidentemente saldrán muchas ideas no aplicables, saldrán muchos riesgos que no lo son. Ya limpiaremos más adelante, no nos preocupemos. Lo importante ahora es obtener muchas ideas. No filtrar, no cribar, sino obtener muchísimas. Es más importante la cantidad que la calidad en esta herramienta, ¿vale? Es importante que construyamos sobre las ideas de otros y con eso lo que quiero decir es que sobre las ideas que plantean uno, aunque sean descabelladas, le da idea a otro compañero para plantear otro posible riesgo. Y de uno a otro vamos detectando todas las posibles implicaciones que pueden tener ciertos aspectos en el desarrollo del proyecto. Es importante fomentar ideas locas, extravagantes, sino, como dicen en inglés, thinking out of the box, ¿vale? Pensar de manera no convencional. Si queremos identificar riesgos que no sean evidentes, tenemos que pensar de una manera que no es evidente. Bien, no podemos conseguir resultados distintos haciendo lo mismo que siempre, ¿vale? Y evidentemente hay que registrar todo lo que sea una tormenta de ideas. Ya limpiaremos más adelante, como veremos, hay que registrarlo todo. Todo, todo, todo. Es muy importante. Bien, evidentemente para una tormenta de ideas es fundamental el trabajo del facilitador para que la gente pueda opinar libremente. Bien, recomiendo que sea el primer paso siempre, es el paso más creativo, más original. Conviene que la gente que participe en el proyecto esté poco influida por el resto de técnicas, por el resto de información. Cuanto más, digamos, inocentes asistan a esta sesión, mucho mejor, porque, como decía, lo que queremos es cantidad antes que calidad y fomentar ideas locas. Tiene que venir gente creativa, original, sin limitaciones ni restricciones. Esta herramienta me voy a detener un poquito más en el análisis de hipótesis y restricciones, porque entiendo que es un poco menos conocida que la anterior. En hipótesis, lo que quiero decir son esas afirmaciones que damos por válidas, bien, y sobre las que se justifica o se asienta, se basa el proyecto. ¿Vale? Y restricciones son características del proyecto, características del proyecto que se consideran fijas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, evidentemente, identificar y listar las hipótesis y restricciones que tiene el proyecto. ¿Cómo podemos verlas? Podemos verlas en el caso de negocio, en el acta de constitución del proyecto, el Project Charter, si seguís la metodología PMP, contactando con las partes interesadas. Y no es fácil obtener todas estas hipótesis y restricciones. No es fácil porque muchas veces están implícitas.
Bien, no aparecen explícitamente en ningún documento, en ningún sitio, sino que están implícitas y hay que obtenerlas, sacarlas, excavarlas de la fuente de esa información. Ya digo, puede ser el caso de negocio, pueden ser las partes interesadas, pueden ser la información de licitación, lo que sea información sobre la que se basa el proyecto. ¿Vale? Una vez que tenemos identificadas las hipótesis y las restricciones, de lo que trata todo esto es de cuestionar si esas hipótesis son veraces, si son ciertas, es decir, hay que cuestionar su veracidad y hay que cuestionar la rigidez de las restricciones, si son tan rígidas como pensamos. ¿Por qué? Porque hipótesis falsas, es decir, cosas que damos por ciertas y que realmente no lo son, dan lugar a amenazas, riesgos negativos. Bien, mientras que restricciones que no son tan rígidas como pensamos, es decir, que son flexibles, nos dan lugar a oportunidades, tenemos más margen para hacer las cosas de una manera distinta a como pensábamos. Bien, una manera no está directamente relacionada con el análisis de hipótesis y restricciones, pero a mí me gusta mucho asociarlo y usarlo en conjunto, es el análisis post-mortem, ¿vale? Del latín, tras la muerte. Ayuda también a identificar hipótesis falsas y de lo que trata es de lo siguiente. Al principio del proyecto juntamos al equipo del proyecto y planteamos, suponemos, imaginamos que el proyecto ha fracasado, de manera estrepitosa. Y preguntamos a todos los participantes qué es lo que ha podido pasar. Bien, lo normal es que si un proyecto fracasa de manera estrepitosa, sea porque alguna de sus hipótesis básicas era falsa, no se ha cumplido, ¿vale? Es decir, el análisis post-mortem es una manera de cuestionar la veracidad de las hipótesis, ¿vale? Las hipótesis básicas son las que se basa el proyecto. Yo creo que esta técnica no se usa a menudo y es fundamental, ¿vale? Porque es cuestionar el fundamento, la cimentación del proyecto. Salvando las distancias, es como el test de estrés o estrés test que hacen a bancos con el tema de las crisis financieras. El concepto es el mismo, ¿bien? Es cuestionar esos cimientos si son lo suficientemente sólidos para mantener el proyecto. La siguiente herramienta son los checklists. Las conoceréis todos. Es una herramienta muy sencilla, pero muy útil. Muy útil. Se trata de catálogo de riesgos genéricos, ¿vale? Puede estar distribuido por RBS, Risk Breakdown Structure o estructura de desglose de riesgos, es decir, por área funcional, digamos, por económico, técnico, de calidad, legal, etcétera. Puede estar por tipo de proyecto. Este proyecto es de construcción, este proyecto es informático, puede estar por área geográfica, un proyecto en Europa, uno en el desierto africano, otro en el Ártico. Puede estar por tipo de proyecto en el sentido interno-externo, tipo de cliente, puede tener muchos desgloses, ¿vale? Muchas categorizaciones, digamos. Y sobre todo estos catálogos se alimentan de datos históricos de proyectos comparables, ya sean proyectos comparables de la misma empresa o de empresas del sector. Pueden ser también en proyectos distintos, pero de la misma empresa. Se alimentan de las lecciones aprendidas de todos estos proyectos y por eso pueden llegar a ser catálogos muy extensos, pero también muy sólidos, muy útiles. ¿Vale? También son útiles porque ya incluyen acciones de mitigación predefinidas. Como incluyen riesgos que pasaron en el pasado, sabemos si se tomó alguna acción y si esa acción tuvo efecto o no. O igualmente sabemos qué se pudo haber tomado para solucionarlo. Es decir, ayuda muchísimo a identificar riesgos y a proponer acciones. Como desventaja, lo que tienes que eliminar la creatividad, la originalidad del equipo de proyecto. Entonces la gente se limita a revisar el checklist y ver si aplica o no aplica este proyecto, pero no piensa más allá del checklist. ¿Vale? Reducir la identificación de riesgos no listados. ¿Vale? También puede generar listados demasiado extensos. Si partimos de catálogos demasiado extensos y personal identificando todos los riesgos posibles para el proyecto. Hay que buscar un equilibrio. ¿Vale? Y también una ventaja que tienes que fomentar la identificación de oportunidades al estar ya predefinidas. Evidentemente, como comentamos, reduce el número de oportunidades no predefinidas al limitar la creatividad o originalidad del equipo,
pero al hacer que todo el mundo pase por el listado de oportunidades genéricas o predefinidas, conseguimos un mayor número de oportunidades de los que normalmente se consiguen, ya que desgraciadamente las oportunidades son la gran olvidada de la gestión de riesgos a pesar de su importancia. Bien, una vez que hemos hecho estas tres técnicas, yo recomiendo de manera general seguirlas para cualquier proyecto, que evidentemente habrá que adaptarla en función de uno u otro, y además recomiendo hacerlas en este orden para aprovechar la frescura con el brainstorming, salga todo lo no convencional, digamos, y en el checklist ya de alguna manera verificamos que no nos dejamos ningún riesgo genérico o más típico, digamos. Una vez que tenemos este listado de riesgos, que además, como decía antes, pues un listado muy extenso y con muchos riesgos que no apliquen, bien porque vienen del brainstorming, de la tormenta de ideas, o bien porque vienen del catálogo y es un riesgo demasiado genérico que no puede aplicar de manera genérica a todos los proyectos, pero no aplica de manera especial o específica al proyecto en cuestión. Bien, ese registro de riesgos de acciones hay que limpiarlo, ¿vale? Pero antes para limpiarlo, o el principio del proceso de limpieza, digamos, es una reunión de puesta en común de riesgos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Ese borrador del listado de riesgos de acciones lo revisamos con todo el equipo del proyecto. ¿Vale? Así nos aseguramos que todos los riesgos se ven desde todas las perspectivas. Al participar todo el equipo del proyecto junto sobre un listado ya preliminar, pero bastante avanzado, conseguimos destacar e identificar los principales riesgos específicos del proyecto. Ya más adelante, en la fase de análisis y priorización, veremos expresamente cuál es el más importante, cuáles son los más importantes, pero aquí ya empezamos a identificarlos, a verlos, a olerlos, ¿vale? Es fundamental, ya empezamos a saber cuál es el perfil de riesgo del proyecto. Nos ayuda también a identificar riesgos duplicados o redundantes, ¿vale? Asegurarnos que realmente sean duplicados, porque a veces dos disciplinas identifican el mismo riesgo, pero cada una lo entiende distinto y realmente el impacto es distinto, aunque parezcan a primera vista el mismo. Y a la vez nos ayuda a identificar acciones contraproducentes o acciones que mitigan varios riesgos simultáneamente, ¿vale? Son dos cosas distintas. Es posible que con una misma acción podamos mitigar varios riesgos a la vez. ¿Vale? Eso es un éxito de la gestión de riesgos y hay que tratar de encontrar esas acciones estrella, digamos. Y también puede haber acciones contraproducentes que un especialista dentro de su especialidad haya propuesto para mitigar un riesgo en su especialidad, pero que al tomar esa acción eliminamos un riesgo en un sitio y creamos un riesgo nuevo en otro. ¿Vale? Eso es importante revisarlo para que se vea el proyecto en su conjunto y se optimice la gestión, decidiendo si hay que tomar la acción o, por el contrario, conviene no tomarla para no generar un segundo riesgo, por ejemplo, o hay que tomar una acción distinta que no genere riesgos secundarios, digamos. También al juntar todo el equipo de proyecto es más fácil homogeneizar las valoraciones, asegurarnos que todo el mundo sigue más o menos la misma manera de valorar. Esto es importante y, bueno, se verá más adelante o en el módulo específico del curso. Y para mí una cosa que es fundamental es que fomente el compromiso del equipo de proyecto con la gestión de riesgos. Es decir, como comentaba antes, la clave es tomar acciones y las acciones las toma el equipo de proyecto. Si el equipo de proyecto no se cree esas acciones, si no las hace suyas, no va a funcionar la gestión de riesgos. Por tanto, es importante que la gente que va a tomar las decisiones, perdón, que va a tomar las acciones, sea también las que las decida y las haga suya, ¿vale? Por eso es importante que esté todo el equipo de proyecto y que, por así decirlo de una manera global, validen de manera conjunta el listado de riesgos y de acciones. Una vez que tenemos esto, ya sí que pasamos propiamente a lo que es la limpieza del registro, ¿vale? Eliminamos duplicados, eliminamos problemas, que como hemos visto antes no son riesgos, sino eventos ya sucedidos. Eliminamos riesgos que no afectan a los objetivos, porque hemos dicho al principio que los riesgos tienen que afectar a los objetivos, si no, no son riesgos. Y una manera que nos ayuda a entender bien los riesgos o a ver si los hemos entendido correctamente es redactarlos con la relación causa-riesgo-efecto. ¿Vale? Hay un par de ejemplos en pantalla. La causa es un hecho, que es así, que existe. El riesgo es el evento incierto, como hemos comentado ya anteriormente, y el efecto es el impacto que tiene. ¿Vale? En el primer caso, por ejemplo, como consecuencia de desarrollar el proyecto en una región tropical,
Eso es un hecho, bien. Si hacemos un proyecto en la selva tropical, eso es un hecho. Lo estamos desarrollando ahí, ¿vale? Esa es la causa. ¿Cuál es el riesgo? Pues que un retraso en el diseño puede hacer posponer la obra civil hasta la época de lluvias y es posible que se inunden las cimentaciones mientras se están construyendo. Eso es incierto, no sabemos si va a haber un retraso en el diseño. Si lo hay, no sabemos si van a caer lluvias torrenciales y nos van a inundar las cimentaciones, no lo sabemos, pero es que puede pasar, puede pasar. ¿Vale? Y si pasa, ¿qué ocurre? El efecto impacto pues conllevará extra costes y retrasos adicionales. Evidentemente, pues habrá que drenar las cimentaciones, protegerlas, secarlas, volver a empezar. Esta redacción sirve para distinguir, bueno, primero para entender bien los riesgos, también para distinguir causa, riesgo y efecto, que muchas veces no es fácil que la gente lo siga. ¿Vale? Vistas estas 4 herramientas o técnicas, muy sencillas, nada, no estamos descubriendo la pólvora, no estamos descubriendo nada especial, sí que estamos viendo lo útiles que pueden llegar a ser, ¿vale? Y la aplicación práctica que pueden tener. Eh, Vamos a seguir con un par de sugerencias. Para mí es crítico, es fundamental, es aprovechar la etapa de identificación para no solo identificar, sino también valorar, proponer, o sea, identificar, valorar y proponer acciones simultáneamente. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en los riesgos, al momento pensamos en el impacto y pensamos qué podemos hacer para evitarlo. Y aunque después se pueda matizar y desarrollar, no podemos perder ese momento y hay que aprovecharlo para juntar toda esta información que nos surge. ¿Vale? Yo lo seguiría todo en el mismo momento, en la misma etapa. Ahorramos tiempo, lo hacemos más rápido y también a los miembros de equipo lo agradecen porque lo hacen toda la vez, ¿vale? El proceso es continuo. Es fundamental también analizar escenarios pre y post. A esto me refiero pre-mitigación y post-mitigación, que es lo mismo que antes de tomar la acción de mitigación y después de tomarla, ¿vale? Si analizamos el impacto de un riesgo si no tomamos la acción y el impacto del mismo riesgo después de tomar acción, podemos ver realmente qué efecto tiene la acción, ¿vale? Cómo modificamos el perfil de riesgo del proyecto si tomamos la acción, ¿vale? Y así nos ayuda a priorizar acciones. Por tanto, siempre, siempre, siempre yo recomiendo analizar ambos escenarios, ¿vale? Ambos escenarios. Es importante también valorar de manera cuantitativa, en mi opinión, si queremos que la gestión de proyectos acepte a la gestión de riesgos como una herramienta valiosa, hay que mojarse y hay que dar números, hay que hablar el mismo lenguaje que el proyecto y el proyecto habla en dinero y habla en plazo. Mucha gente, mucho especialista le cuesta valorar de manera cuantitativa, prefieren decir alto, medio, bajo que dar un número. Yo lo que recomiendo es usar rangos en ese caso. Mucha gente dice, no sé valorar. Y dices, bueno, pues no sabes, pues ¿cuánto? $1.000.000. No, 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 1.000.000 es demasiado. Bueno, pues vale, 1.000.000 no, pues 1.000 euros. No, hombre, 1.000 es muy poquito. Bueno, pues mira, no sabía, pero ya sabemos que estamos entre 1.000 y 1.000.000. ¿Cuánto es? ¿100.000? No. Bueno, de 1.000 no, no más. Pues ya nos está diciendo que está más cerca de 100.000. 100.000, 200.000. Hemos acotado muchísimo, muchísimo de repente el impacto de ese riesgo. De no saber nada a saber que se mueve entre 100.000 y 200.000. Puede ser más o menos preciso, pero nos ha ayudado a cuantificarlo. Y al cuantificarlo podemos priorizar junto con el resto de riesgos y decidir qué acciones tomar para minimizar o para mitigar los riesgos principales. Evidentemente es importante asignar responsable y plazo y límite a cada acción, escalar acciones que estén fuera del control del proyecto, es decir, si hay que elevarlo a nivel de división, de compañía, quien pueda tomar acciones para mitigar ese riesgo, que las tome. El proyecto muchas veces no tiene capacidad de mitigar ciertos riesgos. No hay que olvidar las oportunidades, ya lo he comentado antes, son una fuente gratuita de beneficio, de minimizar nuestras pérdidas, de dar alegrías al proyecto, pero las olvidamos, hay que ir a por ellas. Yo también recomiendo unir especialistas solitarios, ¿vale? Los expertos son los miembros del equipo y esos es a los que hay que involucrar. Además, como he dicho antes, tienen que hacer suyo la gestión de riesgo para que funcione. Y no hay que tener miedo a adaptar el proceso a las necesidades del proyecto, ¿vale? Porque nosotros en la gestión de riesgos, nuestro objetivo no es cumplir un procedimiento, no es cumplir una teoría, no es cumplir una ISO. Nuestro objetivo es cumplir los objetivos del proyecto, es ayudar a cumplir los objetivos del proyecto. Evidentemente, si de los procedimientos, las normativas, lo normal es que funcione,
pero no tenemos que tener miedo a hacer las adaptaciones que consideremos importantes, ¿vale? Y todo esto, evidentemente, es un proceso continuo, ¿vale? Porque los proyectos y el contexto evolucionan, ¿vale? Sin este paso, realmente tampoco estamos gestionando riesgos, ¿vale? Porque no hay una revisión continua, ¿vale? Parece evidente, pero hay muchos proyectos, perdón, que hacen el proceso y se quedan en la primera iteración, digamos, no repiten. Y eso no es gestionar riesgos. Ahí se quedan y se mueren muchos proyectos. No olvidemos nunca esto, ¿vale? Como hemos comentado hasta ahora, la clave son las acciones, ¿vale? Y las acciones dependen de los riesgos que identifiquemos. Entonces, una correcta identificación de riesgos es fundamental para que la gestión de riesgos sea óptima, tenga éxito. Pero, como sabremos todos, como sabréis todos, un factor muy importante de la gestión de riesgos es la subjetividad, ¿vale? Vamos a verla un poquito. La subjetividad es inherente a la identificación y valoración de riesgos, ¿vale? No podemos huir de ella, pero si la entendemos, sí que podemos limitar su influencia, ¿vale? Es importante limitar su influencia para evitar identificaciones erróneas que nos lleven a tomar acciones erróneas o al menos no óptimas y que nos impidan aprovecharnos al máximo el valor que aporta la gestión de riesgos. Vamos a hablar de sesgos, ¿vale? Antes de nada, pues bueno, la psicología cognitiva es una rama de la psicología. Yo tampoco soy experto, no voy a entrar en detalle en este campo, pero lo que sí que nos dice es que la toma de decisiones del ser humano en cualquier circunstancia requiere tiempo y esfuerzo, ¿vale? Entonces el ser humano en la naturaleza utiliza lo que es la heurística en cualquier situación, ¿vale? La heurística son atajos mentales que usamos de manera inconsciente para simplificar y agilizar la toma de decisiones, ¿vale? Cada vez que tomamos una decisión no podemos sentarnos detenidamente a analizar todos los factores, hacer un análisis de pros y contras y tomar decisión. No. En el día a día usamos la heurística de manera inconsciente como un atajo mental para agilizar la toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que al usar esos atajos mentales pueden aparecer sesgos, que son alteraciones en el procesamiento de la información que hacen que tengamos una interpretación errónea. ¿Vale? Hay que ser consciente que al estar identificando riesgos nos pueden atacar todos estos sesgos y tenemos que ser conscientes de su existencia para intentar evitarlos. Vamos a ver los principales sesgos que nos pueden aparecer en la identificación y en la valoración también de riesgos. La primera sería la heurística de disponibilidad, que lo que viene a decir es que hay tendencia a estimar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo en función de los recuerdos que tengamos de ese riesgo. Un ejemplo clarísimo a día de hoy es el coronavirus o la COVID-19. A día de hoy posiblemente estemos sobreestimando el riesgo de una epidemia porque la tenemos muy reciente. Entonces, toda la gente que esté analizando riesgos, identificando riesgos de hoy, esté sobreestimando la existencia de una nueva epidemia. Mientras que, evidentemente, antes de la aparición del COVID, posiblemente estuviera infravalorada. Nadie recuerda una epidemia, no había pasado nunca, por tanto, probabilidad baja, inexistente, nadie lo tenía, casi nadie tenía. Eso es la heurística de disponibilidad. La siguiente sería la heurística de representatividad. Es la tendencia a estimar la probabilidad de un riesgo en función de la presencia de determinadas circunstancias, ¿vale? Que serían representativas del mismo. Vale, digamos que ante las mismas circunstancias, pues un evaluador consideraría la misma probabilidad de los mismos riesgos. Es decir, ante un proyecto igual, identificamos los mismos riesgos. Pero es posible que nos estamos ignorando información, ¿vale? Vemos dos patrones similares, aplicamos los mismos riesgos. Hay que tener cuidado. Podemos estar dejándonos algo, hay que tener cuidado. Esa es la heurística de representatividad. La tercera es el anclaje, es muy famosa, la conoceréis sobre todo de marketing o de estrategias de fijación de precio. Lo que nos dice el anclaje es que tenemos tendencia a depender excesivamente de la primera información que tenemos, que es lo que llama el ancla. ¿Vale? Entonces, una vez que ya le hemos dado una probabilidad de un impacto o un riesgo, es complicado que lo cambiemos. ¿Vale? Y es posible que sea errónea la primera valoración que hemos dado, pero tendemos a depender demasiado de esa primera información. Entonces, hay que ser consciente y no tener miedo a hacer cambios si lo consideramos necesario. La información que tenemos originalmente no tiene por qué ser completa ni válida. Evidentemente, también podemos ser víctimas del exceso de confianza y sobreestimamos la precisión de las evaluaciones que hacemos nosotros mismos
Un ejemplo típico es cuando hacen encuestas de qué tal conducemos. Se pregunta a la población, ¿conduce usted mejor o peor que la media? Pues por lógica, el 50% deberían estar por encima y el 50% por debajo. Pero las respuestas normalmente hay un 80% de personas que dicen que conducen mejor que la media. Es decir, la gente se sobreestima su capacidad, ¿vale? Ese exceso de confianza nos puede llevar a cometer errores en la evaluación de riesgos, en la identificación de riesgos, al dar demasiada importancia a lo que hemos identificado nosotros. Y otros 4 que quería comentar es el sesgo de normalidad, por ejemplo, la tendencia a subestimar la probabilidad de ocurrencia de desastres, ¿vale? Sesgo de normalidad es ignorar eventos extremos. ¿Qué pasa? Que eso hace que haya muchos proyectos que no estén preparados para afrontar un desastre. Y eso también es ha salido a reducir ahora con la epidemia, la pandemia de la COVID-19. ¿Vale? No hay que ignorar eventos extremos, si bien hay que tratarlos de manera distinta, pero no podemos ignorarlos. ¿Vale? No conviene ignorarlos. El sesgo de formación profesional, ¿vale? Es la tendencia a evaluar los riesgos de acuerdo a las convenciones de nuestra propia disciplina, olvidando otras disciplinas, cómo impacta en otras disciplinas. Este le podemos limitar mucho con nuestras reuniones de puesta en común, ¿vale? Haciendo que las distintas disciplinas vean todos los riesgos desde distintos ángulos. Sesgo de confirmación es muy típico, lo hacemos en el día a día y es muy típico en las redes sociales. ¿Vale? Es la tendencia que tenemos a favorecer la información que confirma nuestros prejuicios o nuestras suposiciones, descartando la información que va en contra de lo que pensamos. ¿Qué puede hacer este sesgo? Lo que puede hacernos es que sobreestimemos los riesgos mayores y subestimemos los menores. Un riesgo que hemos identificado con un 70% pensemos que va a ocurrir seguro y un riesgo que en un 10% pensemos que no va a ocurrir nunca. Y al final puede ocurrir uno y no el otro. Es decir, el sesgo de confirmación lo que hace es que demos más importancia a lo que pensamos. Es decir, es la subjetividad pura. ¿Vale? Y el último que quería comentar es el sesgo de encuadre. Y es la tendencia que tenemos como seres humanos a reaccionar de manera distinta en función de cómo se nos presente la misma opción. Es decir, el mismo proyecto presentado de dos maneras distintas tendrá dos listados de riesgos completamente distintos. Es decir, en función de cómo se nos presente la información, la percibimos de una manera distinta y identificamos unos riesgos distintos. Hay que tener mucho cuidado con eso, intentar analizar los proyectos de una manera global, desde todas las perspectivas, presentándolo de muchas maneras distintas, ¿vale? Con muchos puntos de vista. Y llegado a este punto, quería pasar ya simplemente a las conclusiones, ¿vale? Hemos visto qué son los riesgos y qué hacemos con ellos. Hemos visto que primero, antes de empezar, hay que planificar. Hemos visto qué técnicas y herramientas se pueden utilizar o son recomendables utilizar para identificación de riesgos en los proyectos. Y hemos visto el impacto que tienen los sesgos cognitivos en la valoración, en la subjetividad de nuestras identificaciones y valoraciones. Yo como conclusión lo que quiero que quede claro es que siempre tengáis los objetivos del proyecto en la cabeza, ¿vale? El objetivo de la gestión de riesgo es el mismo que el objetivo del proyecto, ¿vale? La gestión de riesgo es una herramienta para cumplir con los objetivos del proyecto, no puede ser otra cosa. Entonces hay que tenerlo simplemente. Quiero que tengáis en mente también que los planes son inútiles, la planificación no es todo. Simplemente el usar la gestión de riesgos, el analizar los riesgos del proyecto, nos permite tener una visión mucho mayor del proyecto y ser más ágiles en la toma de decisiones bajo incertidumbre, que es de lo que se trata la gestión de riesgos. Entonces hay que planificar distintas alternativas para ver cuál podría funcionar. Cuando llega una crisis hay que estar preparados. Cuando hay una crisis, los libros de gestión de crisis se quedan en la estantería. Cuando llega una crisis, la gente no saca el libro de gestión de crisis y se pone a leerlo tranquilamente. No, no hay tiempo. No hay tiempo de analizar detenidamente. Hay que tomar decisiones rápidas bajo incertidumbre y actuar rápidamente. Y eso solo podemos hacerlo si lo hemos planificado previamente. Aunque no sea eso mismo, hemos planificado otras cosas y estamos listos para actuar. ¿Vale? Fundamental, identificar pronto para actuar pronto. Minimicemos los problemas de mañana actuando hoy sobre los riesgos. Involucremos a todo el equipo, es el que lo va a llevar a cabo. Usemos escenarios pre y post mitigación para ver la diferencia.
que surte la toma de acciones, a ver si merece la pena tomar esas acciones. El foco en las acciones, siempre fundamental. La gestión de riesgos es la toma de acciones. Ojo con los sesgos, ojo con los sesgos. Seamos conscientes de ellos. Nos pueden llevar hacia una identificación errónea de los riesgos, no errónea, pero no óptima, y perdamos parte del valor que puede aportar la gestión de riesgos al proyecto. Y lo último, no tengamos miedo de adaptar el proceso a las necesidades y a las particularidades del proyecto. Nuestro objetivo es cumplir los objetivos del proyecto. Si hay que adaptar el proceso, se adapta. No nos volvamos locos con hacer planes de gestión de riesgos extensos, complejos, grandilocuentes. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es una gestión de riesgos que funcione. Cuanto más sencilla, mejor. Si funciona, cuanto más sencilla, mejor. Y hasta aquí quería llegar hoy. Voy a abrir ahora las preguntas que yo he ido llegando y iré leyendo las preguntas. Veo que Roberto ha preguntado sobre la heurística de representatividad y que le demos un ejemplo. Bien, la representatividad es que ante un mismo patrón de características asociemos unos mismos riesgos. Es decir, básicamente dos proyectos similares. Si hice una refinería en el Perú, en la jungla, hace 3 años y ahora tengo que hacer una refinería en el Perú, en la jungla, veo que cumplen los mismos parámetros, refinería, jungla, Perú, y pienso que tienen los mismos riesgos y cojo los riesgos de hace 3 años y los aplico al riesgo nuevo, al proyecto nuevo. Es muy útil, evidentemente muchos de ellos se aplicarán, pero no podemos ignorar muchas otras cosas que se nos pueden estar escapando. El cliente puede ser distinto, puede haber cambiado la normativa entre medias. No había una COVID hace 3 años que ahora sí que existe. Es decir, hay que tener cuidado al extrapolar riesgos de un proyecto a otro, por muy parecidos que sean, ¿vale? Porque podemos sobrevalorar los que nos dieron en su momento y infravalorar los nuevos riesgos que pudieran existir. Espero haber contestado tu pregunta, Roberto. Vale, me comenta Moisés sobre restricciones. Pregunta que una restricción explícita puede estar documentada como alcance de proyecto. ¿Cuál sería un ejemplo de restricción? Vale, por ejemplo, restricción. Una restricción que podemos dar por hecha es que no podemos subcontratar una parte del alcance. Tenemos que hacerlo todo con personal propio. Es posible que esté en la licitación y esté en el alcance del proyecto en algún sitio. Y damos por hecho que no se puede subcontratar. Eso hay que cuestionarlo. Hay que ver si realmente no se puede subcontratar. No se puede subcontratar porque no quiere el cliente, porque no hay personal especialista en el país donde vamos a realizar el proyecto. ¿Por qué no se puede subcontratar? ¿Realmente es tan rígida esa restricción? ¿Podemos flexibilizarla? Ya sea porque nos la hemos creado nosotros mismos o porque podamos hablarlo con las partes interesadas para flexibilizarla. Si podemos subcontratar una parte especializada del alcance, pues es una oportunidad que tenemos, una alternativa que no teníamos antes. Al cuestionar la restricción, vemos que no es tan rígida como pensábamos y se nos aparece una oportunidad. ¿Vale? Espero haber respondido a eso, Moisés. Voy a ver alguna otra pregunta por aquí. Vale, pregunta Gabriela que dónde se pueden encontrar los catálogos de riesgos genéricos. Bueno, hay buscando por internet se podrán encontrar muchísimos, pero lo importante es crear los tuyos propios. Yo creo que cada empresa tiene su propia experiencia generalmente. Hay que, partiendo de proyectos anteriores y partiendo de lecciones aprendidas, que es una cosa fundamental que muchas veces no se le da el valor que tiene, hay que ir generando esos listados y hay que ir alimentándolos en la misma empresa. Si se trabaja en un sector, se puede contactar con empresas del sector si hay colaboración, evidentemente. Si no, hay que ver qué pasa con la competencia, hay que preguntar a suministradores, hay que investigar, hay que ver qué ha pasado en el pasado, que evidentemente es la manera más fácil, y hay que pensar qué puede pasar en el futuro. Y eso registrarlo en un catálogo no existen, desgraciadamente no existen, cada uno tiene que tener los suyos. Es un catálogo, no hay infinitos y lo mejor es hacer los propios. Vale, pregunta José Durán, ¿cómo valorar riesgos cuya probabilidad varía de forma casi totalmente aleatoria? Por ejemplo, en el caso de la variación de los tipos de cambio. Estos son imprevisibles a mediano y largo plazo, pudiendo impactar tanto con pérdidas como con ganancias.
Correcto. Estos riesgos son muy complicados. Conviene, bueno, se verá en la clase 3 que tenemos de valoración de riesgos, evaluación y tratamiento, si no me equivoco, vemos un poco esto. Yo recomiendo hacerlo con distribuciones de probabilidad, ¿vale? Pero en estos casos concretos, bueno, perdón, quería decir con distribuciones de probabilidad donde pongas un mínimo máximo pudiendo ser negativo y positivo, ¿vale? Entonces, en función de la probabilidad y con análisis de Monte Carlo, saldrán muchos escenarios donde veamos el impacto que puede tener. Hay que basarse en históricos, pero a mí no soy muy partidario generalmente de basarnos siempre en el pasado para mirar hacia adelante, porque no tiene por qué funcionar. Entonces, en este caso, que es a lo que iba, casi más importante que valorarlos, que es importante valorarlos por encima para ver cómo impactan, es identificar la acción. En estos casos, lo típico es ver si merece la pena intentar conseguir cobertura natural, es decir, si yo cobro en dólares, voy a intentar pagar a mis suministradores en dólares para minimizar ese riesgo. ¿Vale? El tipo de cambio ya me daría lo mismo. Si no consigo cobertura natural, voy a ver si puedo contratar un seguro de tipo de cambio, donde transfiero el riesgo a un banco. Transferencia de riesgo, ¿vale? A coste de un dinero, claro. Me cuesta, pero oye, me merece la pena gastarme cierto dinero en un seguro de tipo de cambio a cambio de evitar esta variabilidad de los tipos de cambio. Yo quiero ganar dinero con mi proyecto, no quiero ganarlo porque haya cambiado la bolsa o el mercado vamos, el tipo de cambio. Entonces, en estos casos donde hay variaciones tan extremas, es importante identificar que el riesgo tiene una variación extrema y ver la acción que se puede tomar para hacerlo desaparecer, transferirlo o eliminarlo. Ya una vez que lo transferimos nos da lo mismo valorarlo si hemos hecho valoración buena o mala, porque ya no es nuestro el riesgo, ya lo hemos transferido. Vale, pregunta Rafael, ¿qué bibliografía recomiendo para profundizar en herramientas para identificar riesgos? Pues a mí lo que más me gusta es PMBOK, el Project Management Book of Knowledge del PMP, ¿vale? El Project Management Institute. Y también me gusta mucho el libro que existe para preparar la certificación PMP, que es el Rita Macaulay o algo así se llama. Se ve fácilmente, se pone Rita por ahí y se ve. Es muy práctico y enseña muchas herramientas. Hay un anexo de la ISO que también saca muchas, pero es muy teórico. Y yo creo que yo iría al PMP directamente, al PMBOK, como he comentado, y al RITA. Yo creo que eso es más que suficiente. Y como tengo en esta vida experiencia y ponerlo en práctica. La teoría sin práctica, pues no vale para mucho. Voy a ver que hay alguna pregunta más. Todavía tenemos 5 minutillos. Hoy pregunta Efraín sobre los riesgos en programa. No veo programa de trabajo lo que afecta a la efectividad del proyecto y, por supuesto, identificar los riesgos en los programas. Entiendo que por programa nos referimos al cronograma, ¿vale? Al tiempo. Pues los riesgos de cronograma son fundamentales y se suelen olvidar, efectivamente. No voy a entrar en detalle porque es complicado. Igual que los riesgos económicos sí que se pueden sumar, ¿vale? Y son sumables, digamos. Los riesgos en el cronograma no son directamente sumables, ¿vale? Solo afectan realmente a la finalización los que afectan al camino crítico, ¿vale? Son temas que, lo siento, pero yo creo que quedan mucho más allá de este webinar. Si estás en el programa de Aldi, escríbeme por ahí, Efraín, y hablamos si quieres un poco más en detalle, pero bueno, es complicado, ¿eh? No es fácil. Voy a ver alguna otra. Un momento, estoy intentando leerlas. La campana de Gauss en gestión de riesgos, ¿cómo se aplica? Me pregunta a mí. No hay que complicarse. Yo creo que sobrecomplicamos la gestión de riesgos muchas veces. Veremos con la simulación de Monte Carlo. Es más que suficiente. Tampoco es objeto de este webinar. En la clase 3 y 4 de
evaluación y tratamiento y análisis y reporting de gestión de riesgos de ALDE, podréis verlo y hablaremos un poco más de ello. Pregunta a Edgar que cómo podríamos definir la idea central, identificar los riesgos del proyecto. Para mí la idea central es lo que hemos comentado en las conclusiones. ¿Vale? Siempre con los objetivos del proyecto en la mente, tenemos que identificar pronto. Para actuar pronto, la identificación es un paso para actuar. Es decir, identifiquemos pronto, actuemos pronto. Ya está. Para mí eso es la clave de este webinar. Comentaba Roberto que cuál es la diferencia entre el sesgo de exceso de confianza y sesgo de confirmación. Bueno, antes de nada, quiero decir que lo importante es que entendamos un poco el concepto por encima. No es importante llamarlo de una manera o de otra, es saber que nos afecta. Y una vez que sabemos que nos afecta, intentemos revisar los riesgos siendo consciente de ello. ¿Vale? Pero la diferencia fundamental entre esos dos sesgos, hemos dicho el de exceso de confianza, lo que nos dice es que sobreestimamos la precisión de nuestras evaluaciones. Queremos que acertamos muy bien al poner el impacto y la probabilidad. ¿Vale? Ese sería el de exceso de confianza. Mientras que el de confirmación lo que hace es que cuando estamos analizando un riesgo y empezamos a ver, por ejemplo, datos históricos, si nosotros creemos que un riesgo es muy probable y vemos que ha pasado en el pasado, diremos, es verdad, pasó en el pasado, es probable. Mientras que si creemos que un riesgo no es probable y vemos que sí ha pasado en el pasado, diremos, bueno, pasó en el pasado, pero le buscaremos una excusa. Pasó porque era en otro proyecto que no aplica al mío. Pasó en otro proyecto, pero porque hicieron mal esto, así que no aplica al mío. Entonces, buscamos maneras de ignorar esa información que nos ha llegado porque creemos que no aplica. Mientras que en cuanto veamos una información que creamos que aplica, la tomaremos por verdadera. Esa es, esa es la diferencia. No sé si ha quedado claro. En cualquier caso, el concepto, como decía, es poder mantener, bueno, es entenderlo y ser conscientes de que nos afecta. Ya el detalle no es importante, no os preocupéis. Y yo creo que ya son las 8, así que voy a ver si veo alguna más. Y terminar bibliografía, pues bueno, si estáis en el modelo de gestión de riesgos, en las notas técnicas hay bastante bibliografía de libros interesantes eh, sobre, bueno, sobre la gestión de riesgos, etcétera. Los que he comentado al principio, a mí me gusta el de gestión práctica de riesgos, ¿vale? Practical Project Risk Management de David Hilson y Peter Simon, el PMP y el Rita Macaulay, como he comentado. Y bueno, ya sobre el tema, por ejemplo, de sesgos, es famoso el de Daniel Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio. Piensa rápido, piensa despacio, pensar rápido, pensar despacio. ¿Vale? Si os interesa el tema de la psicología cognitiva, etcétera. Mm, vale, pues preguntas como Francisco, ¿cuánto sería un buen número de riesgos para un proyecto? Eso es imposible de decir, depende de los proyectos, depende de cómo definamos los riesgos. Esto lo da experiencia y el tipo de proyecto. Para un proyecto de software de una empresa puede ser muy distinto que para un proyecto industrial de otra empresa en otras circunstancias. Esto solo la práctica lo da. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Ya ha pasado una horita desde que hemos empezado. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y lo dicho, cualquier duda que haya quedado por resolver o como sea, podéis contactarme sin problemas y comentamos. Muchas gracias y que tengáis un buen día.